Miren, amigos, iniciando ya con el tema, porque me han dado un tiempo limitado, si no me quedaré con ustedes toda la noche, me han dado un tiempo limitado, pero vamos a hablar hoy día sobre la imputación subjetiva de la conducta delictiva. Esto es parte de la teoría del delito, ¿correcto? Es parte de la teoría del delito. Miren ustedes, para entrar en materia, para entrar ya a lo que estamos discutiendo el día de hoy, tenemos que hablar sobre la teoría del delito. Yo les apuesto, si alguien de ustedes encuentra en el Código Penal la definición de qué cosa es un delito, no van a encontrarlo. Me cambio a universitario de deportes, dejo de ser aliancista si es que ustedes me dicen en qué parte del Código Penal encuentran una definición del delito. No lo van a encontrar. La definición del delito no está en el Código Penal. El Código Penal nos habla de categorías que aplican a todo delito, a toda conducta delictiva. Pero no encontramos una definición tal cual en el Código Penal sobre teoría del delito o sobre qué cosa es un delito. Encontramos más o menos en el artículo 11 del Código Penal, más o menos encontramos aires de qué cosa es un delito. Quien tiene su código a la mano lo podrá revisar y va a verificar que dice lo siguiente. Son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por ley. Eso es el delito, una aproximación a un concepto de delito que nos da el artículo 11 del Código Penal. Pero yo les he traído aquí, como ustedes pueden ver en la presentación, la teoría del delito. ¿Qué cosa es el delito? Yo soy de la teoría que el delito tiene la siguiente estructura y todo parte de una acción, ¿sí o no? Todo parte de una acción u omisión, como dice el artículo 11, acción u omisión. Comisión, por así decirlo, y la comisión por omisión, ¿correcto? Pero todo nace de una acción. Y una acción no solamente es hacer algo, sino también no hacer algo. Para el derecho penal, el no hacer también está catalogado como una acción de manera tácita. Como ustedes pueden ver ahí, la acción como primer punto, y toda acción, antes de ser punible, antes de merecer una sanción penal, tiene que pasar previamente por un camino bastante fructuoso, con bastante trocha en la carretera. Primero tenemos que analizar la tipicidad, si esa acción es típica, es decir, si esa acción desplegada por un individuo, por un ser humano, está vinculada, cumple con las características del tipo penal, y luego de ello analizar si es que cumple con la antijuricidad, es decir, que no exista ninguna causa de justificación, artículo 20 del Código Penal, para que merezca ser analizada luego por la culpabilidad y que no haya ninguna causal de inculpabilidad, ¿correcto? Para que después de ello podamos analizar cuál es la sanción penal que merece. Entonces, resumiendo, el delito, estimados amigos, es una acción típica, antijurídica y culpable. Y todo esto merece una pena. Si no tenemos culpabilidad, no hay delito. Si no tenemos antijuricidad, no, tampoco hay delito. Pero la tipicidad, estimados amigos, que es donde nos vamos a centrar el día de hoy, es el primer filtro de análisis para verificar si una conducta merece o no merece ser catalogada delito, ¿correcto? Como ustedes pueden ver ahí en el cuadro rojito que les he puesto, hoy día nos vamos a centrar en la categoría tipicidad. Pero en toda la categoría tipicidad, Arturo, no. La tipicidad, estimados amigos, se divide en dos vertientes de análisis: tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. Voy a tratar de ser, estimados amigos, lo más práctico posible. Sé que esta sesión está dirigida principalmente para estudiantes de Derecho o para personas interesadas en profundizar, y voy a tratar de ser lo más didáctico posible y lo más práctico. No me gusta ponerme a mí con sabroso con términos difíciles, sino darles lo importante para que ustedes puedan profundizar ya de manera independiente, porque esa es la idea, que ustedes puedan tener el material base y ustedes profundizan en sus tiempos libres. Entonces, como les decía, la tipicidad, estimados amigos,
como primera categoría de análisis en la teoría del delito, tiene dos vertientes, tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva, ¿correcto? El día de hoy nos vamos a centrar en la tipicidad subjetiva. Es decir, la objetiva entiendo que ya lo han tratado en la sesión del día de ayer seguramente, para poder hablar sobre tipicidad subjetiva, ¿no? ¿Qué encontramos o qué cosa es la tipicidad objetiva? Lo que vamos a hablar ahí sobre el autor, vamos a hablar ahí sobre el verbo rector en un tipo penal, vamos a encontrar el sujeto activo, vamos a encontrar el sujeto pasivo, vamos a encontrar el filtro de la imputación objetiva. Todo eso primero en la tipicidad objetiva. El tipo penal, por ejemplo, artículo 106 del Código Penal, el que mata a otro será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 6 ni 20 años. Sujeto activo, el que mata a otro, cualquier persona. Sujeto pasivo, quien es víctima de quien le quita su vida, cualquier persona. Los filtros de la imputación objetiva, analizaremos si es que hay un filtro de prohibición de regreso, riesgo permitido, principio de confianza, autopuesta en peligro de la víctima, todo eso que es parte de la tipicidad objetiva. Luego de analizar todo eso, repito, estoy haciendo un recordario bastante práctico porque entiendo que ya lo han tocado, si es así, para que después de analizar todo esto que acabo de mencionar, vamos a analizar la subjetividad. El delito de homicidio simple, por ejemplo, ¿es doloso o culposo? Obviamente es culposo, porque tienes el conocimiento, la voluntad a quien sigue la teoría volitiva, o tienes simplemente el conocimiento, las ganas de quitarle la vida a algo y todos tus actos preparatorios y ejecutivos se proyectan a quitarle la vida a alguien. Entonces, por lo tanto, hay dolo. ¿Hay homicidio culposo? También hay homicidio culposo. Vamos a analizar ahí cuál ha sido la transgresión al deber de cuidado. Los delitos culposos, aquí les doy una premisa, delitos culposos, tipicidad subjetiva, en delitos culposos se analiza la transgresión al deber de cuidado, ya sea por qué, por negligencia, por impericia, o qué más, o por imprudencia, ¿correcto? Lo que yo le decía, estimados amigos, en el artículo 11 encontramos un aspecto de introducción conceptual a lo que es un delito. El artículo 11 nos dice que son delitos o faltas, las acciones o omisiones dolosas o culposas penadas por ley. Y esto está relacionado, ¿qué cosa? Al principio de responsabilidad penal, artículo 7 del título preliminar del Código Penal. La pena requiere de la responsabilidad del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Queda prohibida la responsabilidad o pretender sancionar a una persona si es que no determinas el dolo o la culpa. Por ejemplo, como decía profesor, si no me hago la escena de que estoy ahí, no voy a entender. Yo ahora, José Arturo Matos, estoy aquí en mi oficina y por A o B, yo me voy y entran a, no sé, entran a pretender robar o a querer hacerme algún daño y dejan aquí en mi oficina, dejan droga, dejan paquetes de marihuana, cocaína, y mañana a primera hora me cae la policía. Incautación, allanamiento, pero yo tengo cámara de seguridad. ¿Me pueden sancionar por el hecho de que esta es mi oficina? ¿Simplemente por eso? ¿O me tienen que comprobar el dolo o la culpa? Me tiene que comprobar el dolo o la culpa, estimados amigos. No basta con que una persona, no basta con que una persona tenga relación con el delito. Es necesario determinar la participación y su ideación en dolo o culpa. Me hace recordar mucho a los casos que habían, recordarán a ustedes, cuando se encontraba el DNI en una escena de crimen, ¿no? Ah, encontramos un DNI, esta persona es responsable, se le olvidó su DNI, se le cayó. A partir de esto, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia donde mencionaba que encontrar el DNI en una escena de crimen no es prueba suficiente para acreditar la responsabilidad de una persona, porque esto está en contra del principio de responsabilidad penal. Artículo 7 del título preliminar. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Simplemente porque tienes relación con un delito, ¿eres culpable? No. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con los gerentes generales.
la empresa comete un delito, ¿a quién culpa primero? Al gerente general. Proscripción de responsabilidad objetiva. No basta con que una persona tenga relación con un delito, sino tiene que comprobarse su dolo o culpa. Si tienen alguna duda, estimados amigos, no queda nada, algo claro, con toda confianza, en la caja de comentarios dejen sus preguntas que yo gustosamente les voy a pasar a responder al final, ¿correcto? Miren ustedes. El aspecto subjetivo, y aquí como ustedes pueden ver, tiene tres colores, hay tres subrayados de colores diferentes. ¿Por qué? Porque son ideas principales, y miren ustedes. El aspecto subjetivo del tipo penal, entenderán ustedes que tipo penal es la disposición que está en el Código Penal, por ejemplo, el artículo 106 del Código Penal, toda esa descripción se le conoce como tipo penal, el delito. El aspecto subjetivo del tipo penal dota de significado personal a la realización del hecho, a razón de que ya no aparece como un simple acontecer causal objetivamente probable. Por ejemplo, hay un muerto y hay el cuerpo del muerto, ¿correcto? En la realidad sabemos que esa persona perdió la vida, es un hecho notorio, no se tiene que probar que está muerto porque encontramos el cadáver, está el levantamiento del cadáver, está su certificado de necropsia, ya está muerto. Pero además nos va a ayudar el aspecto subjetivo a encontrar el verdadero culpable. El aspecto subjetivo tiene un aspecto doloso y un aspecto culposo, ¿no? Luego de analizar que esa acción que ha realizado un cambio en la realidad cumple con los requisitos de la tipicidad objetiva, es decir, ha verificado el sujeto activo, el sujeto pasivo, el bien jurídico vulnerado, los filtros de la imputación objetiva, el verbo rector, etcétera. Luego de ello, tienes que corresponder a analizar que si es que hay en el caso dolo o culpa. El tipo penal puede mencionar efectivamente, por ejemplo, que los delitos en su mayoría son dolosos, pero el dolo no simplemente se menciona, el dolo también se prueba, estimados amigos. El dolo también se prueba, ojo, ¿ah? No es que, el tipo penal es doloso, ya, pues es dolo. No, el dolo también se prueba. Hay que tener cuidado en eso. Vamos a hablar primero sobre el dolo, ¿correcto? Que es la primera categoría dentro del aspecto subjetivo del delito. Tipicidad subjetiva, dolo y culpa. Vamos a hablar primero del dolo. ¿Qué encontramos en el dolo? La teoría mayoritaria, la teoría dominante, menciona que el dolo es el conjunto del elemento cognitivo más elemento volitivo. ¿Qué significa esto? Conocimiento más voluntad. Lo que yo sé, lo tengo la voluntad de realizarlo en la realidad. Conocimiento más voluntad es dolo, ¿correcto? Esto es la teoría mayoritaria. Hay otra teoría que es la teoría que está resurgiendo y que creo que va a ganar terreno muy pronto, que es solamente la teoría del conocimiento. El dolo solamente es conocimiento, ya no es voluntad. Basta que tú conozcas las características delictivas de ese actor para que sea catalogado dolo. Ya no va a ser necesario tu voluntad, ¿correcto? Y esto tiene más lógica en el aspecto del derecho penal económico, estimados amigos, porque recordemos, por ejemplo, que las empresas no tienen voluntad, las empresas no tienen capacidad de acción, de discernimiento. Entonces yo creo que esta teoría que está resurgiendo y ganando terreno va a ser bastante bien recibida en la comunidad académica. Miren ustedes, el dolo tiene ciertos, ¿cómo se dice?, lugares en la comisión de un hecho delictivo. Es muy importante tener en cuenta el momento del dolo. Es importantísimo tener en cuenta el momento del dolo. ¿Cuándo surge el momento? ¿En los actos preparatorios? ¿En los actos ejecutivos? ¿Cuándo encontramos el dolo? Obviamente que el dolo va a surgir a partir de los actos ejecutivos, ¿no? El acto preparatorio, ustedes entenderán que es algo que no hay pena, ¿no? Eso es como dices, impune. Lo que tú pienses, lo que tú idees, no es sancionable. Si no, imagínense en cuántos de ustedes habrán estado presos por querer matar a sus enamorados o sus enamoradas, ¿no? Lo que uno piensa no es punible, es impune. Entonces, por lo tanto, el derecho penal no puede castigar pensamientos. El derecho penal castiga ejecuciones, castiga actos ejecutivos. Cuando, por ejemplo, y a partir de ahí existe la tentativa acción.
La tentativa es realizar todos los actos para que tú cometas un delito. Lamentablemente te interrumpieron al momento de ejecutarlo o tú te arrepentiste, tentativa acabada, pero ya realizaste los actos iniciales para cometer tu delito. Por lo tanto, por eso se sanciona la tentativa. A partir de ahí es el primer momento donde podemos hablar del dolo. Luego de ello es lo que yo le decía, ¿no? La teoría cognitiva del dolo. Las nuevas teorías resurgientes hablan de la teoría del conocimiento del dolo. Ya no basta, ya no la voluntad, sino basta con el solo conocimiento de que sabes de que tu conducta tiene relevancia penal. Y por último, estimados amigos, recordemos que el derecho penal ha ido evolucionando en su teoría. Anteriormente teníamos la teoría causalista, que hasta respondía tu padre, tu abuelo, porque si es que tú no existirías, no hubieras cometido el delito. Y si no existes, existe gracias a tu padre. Y tus padres existen gracias a tus abuelos. Y así era una cadena inagotable para buscar culpables. Por lo tanto, se acogió nuestro Código Penal vigente a partir del año 1991. Nuestro Código Penal es de corte finalista, es de corte finalista, que tiene relación con la teoría de la relevancia típica. No toda conducta que tiene relación con el delito va a merecer una sanción, sino solamente las conductas que cumplan con los estándares que pide el moderno derecho penal, tanto en el aspecto objetivo, discutiendo el aspecto de los filtros de la imposición objetiva, tanto del aspecto subjetivo con el dolo de culpa. ¿Correcto? Está resurgiendo también, un dato por ustedes, así como la teoría del dolo está la teoría cognitiva ganando terreno, muy pronto nuestro código penal con tantas modificaciones que tiene, ya va a dejar de ser finalista. La escuela dogmática que va a predominar va a ser la escuela funcionalista, ¿ok? La escuela funcionalista. Y esto es derecho penal puro y duro, para entender las teorías del derecho penal, las teorías de la teoría del delito, etcétera, etcétera. Pero la que está entrando en vigencia es la funcionalista, que también tiene mayor asidero por las nuevas tendencias del derecho penal, que vendría a ser el derecho penal económico, el derecho penal de la empresa, el derecho penal informático, el derecho penal de la inteligencia artificial, etcétera. Todo eso se entiende mejor desde el funcionalismo. Eso va a ser seguramente materia de otra sesión de clases si es que Amachak me invita. El dolo también tiene los famosos tipos de dolo. Ustedes lo habrán escuchado desde el primer ciclo de sus clases de Derecho Penal 1. ¿Cuáles son los tipos de dolo o no, amigos? Dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual. El dolo directo es más fácil de todos porque el autor conoce a quién quiere realizar la conducta típica. Yo, José Arturo Matos, quiero matar a Pepito de los Palotes. Voy y le disparo, le quité la vida. Dolo directo. No pasó nada, no me compliqué la vida, lo maté a él y él y yo solos en un cuarto, lo disparé y se acabó. Dolo directo. Dolo indirecto, o también llamado dolo de segundo grado. El autor advierte que además del resultado que busca, se producirán otras consecuencias inevitables. Esto se aplica mayormente en actos terroristas, ¿no? Por ejemplo, o en algunos por ejemplo, contratan a un grupo de personas para matar al presidente de la República del Perú. Supongamos que la quieren matar a Dina Boluarte. Le quieren quitar la vida, pero ella anda siempre con su seguridad. O ella siempre está en el carro con su movilidad, con su seguridad, con su chofer. Ponen una bomba, la quieren matar a ella, pero lamentablemente van a tener que matar también a su seguridad y a su chofer. No puede matar ella solita. Dolo de segundo grado, porque a pesar de buscar la finalidad, que es quitarle la vida a Dina, el dolo indirecto o de consecuencias necesarias, también llamado, se va a ocasionar un resultado, querramos o no, quitarle la vida a su chofer y a su seguridad para poder quitarle la vida a ella. Y el dolo eventual, como su propio nombre lo dice, es eventual. El autor se representa un hecho como una probabilidad en su mente. Lo acepta y la actúa. El dolo eventual tiene mucha relación con la culpa consciente y lo vamos a discutir más adelante porque mucho se confunde. Por ejemplo, lo que ocurrió con Repsol. Ustedes saben, el derrame de petróleo aquí en la refinería La Pampilla, en el mar de Ventanilla. Para este ser, para mí, y entiendo que también para la fiscalía, es dolo eventual, porque el autor, en este caso los encargados de la descarga de petróleo,
se representaron un hecho por la marea alta. Si hay marea alta, hay probabilidad de que haya alguna falla y que haya un derrame en el mar y contamine el medio ambiente. Y a pesar de ello, lo aceptas que no va a pasar y lo realizas. Te representas un probable daño, pero a pesar de ello, confías en que no va a pasar y sucede. Es lo que pasó con Repsol, se confió. ¿Y por qué dolo eventual y no culpa consciente? Porque el dolo eventual, tú tienes conocimientos adecuados para prevenir ese daño. Es decir, sabes que puedes causar un daño irreparable, a pesar de ello tú lo haces. Es decir, fuiste más que negligente, no te importó. Es como que, bueno, si suele pasar, pasa, y si no, no. Ahí está el dolo eventual. En el caso de Repsol está clarísimo. Les he traído un poco de jurisprudencia, creo que es importante también mencionar o tener en cuenta qué es lo que nos menciona la Corte Suprema. En el recurso de nulidad 3399-2011 menciona, su conducta se encuentra dentro del dolo eventual. ¿Por qué? El mismo que se presenta, el dolo eventual, se presenta cuando el sujeto considera seriamente la probabilidad de un resultado dañoso, caso Repsol, si ves marea alta, ves marea un poco conflictiva, ves que el mar está un poco movido, hay probabilidad de causar un daño. Aceptas necesariamente dicha probabilidad de daño con la realización de la conducta peligrosa relacionada. Y esto desencadena el dolo eventual. Clarísimo el concepto de la Corte Suprema, recurso en nulidad 3399 de 2011. El agente se representa la probabilidad de un resultado dañoso. A pesar de ello, aceptas esa probabilidad y haces la conducta peligrosa. Te zurras en eso y lo haces. Así que ahí está la configuración del dolo eventual. Todo aspecto o todo elemento de la teoría del delito tiene su aspecto subjetivo, ¿correcto? Todo elemento tiene su aspecto subjetivo, su aspecto negativo, perdón. Por ejemplo, la tipicidad tiene también aspectos negativos. ¿Y cuál es el aspecto negativo de la tipicidad? ¿Qué cosa? El error de tipo. Error de tipo, tipicidad. Error de prohibición, como su propio nombre lo dice. ¿Qué cosa? Culpabilidad. El aspecto negativo de la antijuricidad es cuando encontramos una causal en el artículo 20. Pero mucho se confunde error de tipo con error de prohibición. Mucho se confunde. Yo cuando estoy con mis alumnos, cuando les enseño Derecho Penal parte general y les hablo sobre los aspectos negativos del tipo, aspecto de tipicidad, se confunden el error de tipo con el error de prohibición. Se confunden. Hay que ubicarlos. El error de tipo es cuando nos referimos a la tipicidad, es decir, no, cuando pretendamos acreditar que no hay tipicidad. Esta conducta no calza dentro de tipicidad, buscamos algún aspecto de tipo, error de tipo. Si es que la conducta es típica, si es que la conducta es antijurídica, ¿cómo verificamos si es que la conducta es o no parte de la culpabilidad? Analizamos el error de prohibición. Si es que hay algún elemento de error de prohibición, esta conducta no puede ser catalogada culpable. Por lo tanto, no merece la pena. Cierro paréntesis. Elemento negativo del aspecto tipicidad, error de tipo. Error de tipo hay de dos formas, error de tipo invencible y error de tipo vencible. El error de tipo invencible, saludos, vas a discutir la ausencia de responsabilidad penal. Error de tipo invencible, ausencia de responsabilidad penal. Cuando nos encontramos ante un escenario de error de tipo invencible, lo que va a merecer al sujeto investigado es el archivo definitivo. No merece ninguna sanción. No vas a poder imponer pena. Por ejemplo, estos casos son clásicos, ¿ya? En, por ejemplo, en los clubs, en los hay estos escenarios de caza donde está permitido cazar animales, poder disparar por ahí algún par de animal como un deporte, es un deporte esto de la caza, y por ahí hay un chistoso que se va
se va con ropa de un animal al cual quieren cazar o disparar y se mete por ahí al club de caza. Y yo, que soy que estoy con mi escopeta, voy y lo veo pensando que es un animal que estoy pretendiendo cazar en esta zona permitida y pa, le disparo, lo mato. ¿Ustedes creen que yo voy a ir a prisión? ¿O al menos creen que esa conducta es típica? No, porque es un error de tipo invencible. Era como es invencible, no puedo vencer ese error. Es imposible que yo pretenda pensar de que la representación de animal que veo en este club de caza es un humano, porque es un escenario incoherente. Por eso es un error de tipo invencible, que no puedes vencer a ese error para llegar a la conclusión de que estás equivocado. Por lo tanto, no mereces una sanción penal. Hay una ausencia de responsabilidad penal. Vas a salir favorecido. Y también hay otro tipo, error de tipo vencible. Aquí ya no hay una excepción de responsabilidad, es decir, que ya no va a haber una ausencia de responsabilidad, sino que aquí la pena de modalidad culposa, si es que estás, por ejemplo, investigando delito doloso, pero hay un aspecto de tipo, error de tipo vencible, vas a pasar a analizarlo como culpa. Pero si es que este delito no admite categoría culpa, queda impune. Me ejemplifico para que se entienda. Y seguramente habrán escuchado estos casos. Delitos contra la libertad sexual en menores de edad. Pero esa chica parece de 20 años, no parece de 15, no parece de 14, no parece de 16, sea cual sea la edad. Tienes relaciones sexuales con una persona menor de edad y a simple vista, en su representación física, pues la chica tiene un desarrollo fisiológico que no va acorde a su edad. Hay personas de 14, 15 años que parecen niñas de 10, 12 años, como hay personas de 14, 15, 16 años que parecen de 20, 21 años. Por ejemplo, yo a los 14, 13 años ya tenía el porte que tengo ahora, me desarrollé muy rápido. Yo mido 1,80 m, tengo barba y a los 14 años ya tenía eso. Yo pensé que iba a crecer más, me quedé ahí. Entonces, es parte de la fisiología de cada ser humano, ¿correcto? Entonces, si una persona está investigada, acusada, imputada por delito de violación sexual a menor de edad, pero si tú logras demostrar que hay un error de tipo vencible, es decir, mírenlo ustedes las características, no va acorde a su edad, parece de más de 18 años. Es un error de tipo vencible. ¿Por qué vencible? Porque ese error tú lo puedes superar verificando su DNI, preguntando a sus familiares, acreditándote con cualquier otra cosa, pero puedes llegar a puedes corroborar que una persona es mayor o menor de edad. O no. O simplemente porque te dice, no, yo tengo 18 años, le crees. Hay muchas formas de corroborar que una persona sea mayor de edad. Entonces, como hay formas de corroborar que una persona es mayor de edad, ese error de tipo ya no es invencible, es vencible, porque lo puedes superar. En los delitos contra la libertad sexual no admite culpa, estimados amigos. No hay una modalidad culposa. Por lo tanto, queda impune. No vas a poder imponerle responsabilidad penal. Pero si es que el delito admite modalidad culposa, vas a pasar de dolo a culpa. Es lo que estipula el Código Penal. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo conforme? Si no, dejen sus cuestionamientos en la caja de comentarios, por favor. Esto es error de tipo. Error de tipo lo analizamos en la categoría tipicidad de la teoría del delito. Tipicidad, la primera categoría del filtro de la teoría del delito. Tipicidad. Cuando ustedes escuchen error de tipo, ya sea vencible o invencible, es porque están en la categoría tipicidad. Y cuando escuchen error de prohibición, es que ya pasamos tipicidad, ya pasamos antijuricidad y están en la categoría culpabilidad. En la culpabilidad se analiza el error de prohibición. Igualmente, invencible o vencible. En el error de prohibición invencible, igual hay una ausencia de responsabilidad y en el vencible hay una rebaja de un medio de la pena. Correcto. En el error de tipo invencible, por ejemplo, las personas que tienen por costumbre convivir con menores de edad, ¿no? Por ejemplo, los ashanincas, por ejemplo, las comunidades campesinas muy lejanas, ellos tienen por costumbre, y entenderán ustedes que la costumbre genera derecho,
por sus costumbres, sus creencias. Una persona mayor de edad puede convivir o tener relaciones o casarse con una menor de edad, pero en su comunidad, en su zona. Eso está completamente permitido, eso no es delito, es un error de prohibición invencible, porque ellos tienen la creencia de que está bien, han nacido con esa costumbre. Por lo tanto, es invencible, no admite responsabilidad, ¿correcto? Esto lo encontramos en el artículo 14. El artículo 14 desarrolla qué cosa es el error de tipo. El error sobre un elemento del tipo penal, ojo, el error sobre el elemento de un tipo penal, recordemos que el tipo penal, es decir, el delito, la disposición, tiene elementos descriptivos y elementos, ¿qué cosa? Normativos. Así se divide el tipo penal, en elementos descriptivos y en elementos normativos, pero el error sobre uno de estos o respecto de una circunstancia que agrave la pena, y aquí habla sobre error de prohibición, si es invencible, se excluye la responsabilidad. Si fuera vencible, la infracción será castigada como culposa, como les explicaba, y si no, pues será impune. El error invencible menciona, en el segundo párrafo, sobre la ilicitud del hecho constituido de la infracción penal excluye de la responsabilidad, como le decía, el Servinacuy, los Ashaninka, las comunidades campesinas lejanas, ellos tienen otras costumbres, que quizás si ellos estuvieran en la civilización, en la ciudad, sería completamente prohibido, pero para ellos está bien. No podemos ir contra eso, porque la costumbre también es una fuente de derecho, la costumbre genera derecho, para ellos está bien y no podemos modificarlo. Ante ello, excluimos la responsabilidad penal. Y si es invencible, si es vencible, perdón, se atenúa la pena. Entonces, acá les he dejado unos ejemplos, tal cual les he explicado, pero ahora ya vamos a trasladarlo al TPT. Error de tipo, tener relaciones sexuales con una menor de 13 años, en la creencia que tiene 16, 18, 20. Recordemos ahora que a partir de 14 años una persona tiene capacidad de poder decidir si tiene o no relaciones sexuales con una persona. Error de tipo. Error de prohibición. Ojo, error de tipo, tipicidad. Error de prohibición, culpabilidad. Tener relaciones sexuales con una menor de 13 años porque en mi cultura está permitido. Los ayaninkas, la comunidad campesina. Eso es el error de prohibición. Puede que la conducta sea típica, sea antijurídica, pero no es culpable. Pues. No es culpable porque para ti es correcto eso. Tienes una costumbre, una creencia, es parte de tu costumbre, es parte de tu cultura como ciudadano. Error de tipo invencible. El menor de 13 años, ojo, invencible, el menor de 13 años falsificó documentos para hacerme creer que tenía 16 o 18 y así entablar una relación. Es imposible que yo pueda superar eso. Pues si hay documentos, si me muestro un DNI, la buena fe se presume y la mala fe se prueba, como dicen por ahí. Si me muestro un DNI, yo creo en ella, pues entonces ese error es invencible, no puedo superarlo. El error sobre un agravante, que estipula también el Código Penal, artículo 14, se comete el delito de feminicidio desconociendo que la víctima está embarazada. Error sobre un agravante. Desconozco, no sabía que estaba embarazada. A pesar de ello, cometí feminicidio. No va a ser ahí feminicidio más parricidio, ¿no? No, va a ser solamente feminicidio. Ahora, hemos hablado del dolo. Ahora pasemos a hablar sobre la imprudencia. Recuerden ustedes que nuestra legislación, nuestro corte es romano-germánico. En la legislación romana germánica, alemana, que es de donde nace nuestro derecho penal, a la culpa se le conoce como imprudencia. No se le llama culpa, sino imprudencia. Entonces, vamos a hablar sobre la imprudencia, también conocida alias culpa. ¿Ok? El tipo subjetivo culpa. Hemos hablado del dolo, el conocimiento, más la voluntad, hemos hablado sobre su error de tipo, vencible o invencible, pero la culpa se tiene como resultado no por la voluntad de la gente. Es decir, no, la culpa no va por una voluntad de la gente. En la culpa no verificamos la voluntad, porque recordemos que la culpa se califica o se configura más que todo por una negligencia, impericia o imprudencia. Entonces, no se verifica tampoco con el conocimiento de la gente, sino lo que debía conocer por exigencias normativas.
Y aquí es lo que llamamos que el agente o el individuo responde por el deber objetivo de cuidado. Si una persona incumple con el deber objetivo de cuidado, está incurriendo en un delito imprudente, en un delito culposo. Por ejemplo, los médicos al momento de operar, lesiones culposas, homicidio culposo. El médico tiene el deber de cuidado y tiene el deber de establecer objetivamente cuáles son los parámetros en cada operación. Al momento de saturar a una persona, al momento de realizar una operación, no va a dejar la gasa adentro del cuerpo del paciente, se muere. No va a realizar una sutura mal hecha, porque eso está yendo en contra del deber de objetivo de cuidado. Por lo tanto, va a responder, o no, va a responder. Una persona que está por conduciendo un auto y realiza una conducta temeraria y le causa a una persona lesiones, lesiones culposas. ¿Por qué? Porque fuiste imprudente en realizar maniobras o ir en alta velocidad en una zona que no está permitido. Por lo tanto, has sido en contra del deber objetivo de cuidado. Y por lo tanto vas a responder en categoría de culpa. ¿Ok, amigos? ¿Cuál es la estructura entonces de los delitos culposos? Porque recordarán ustedes que el 98% de delitos en el Código Penal son dolosos. Si es que no me equivoco, solamente son 9, 10 u 11 que el Código Penal estipula como delitos culposos. Son poquísimos, los puedes contar con los dedos de la mano tranquilamente. Homicidio culposo, lesiones culposas, minería ilegal en forma culposa, contaminación culposa, son muy poquitos. El Código Penal estipula cuáles son los delitos culposos, pero su estructura típica para que se configure es la siguiente. La vulneración o la afectación, la lesión o bien jurídico protegido, ya sea vida, ya sea propiedad, ya sea integridad física, etcétera, verificar que no exista ningún filtro de la imputación objetiva, principio de prohibición de regreso, principio de confianza, riesgo permitido, todo este peligro de la víctima, etcétera. No existe ningún filtro de imputación objetiva. Verifico si es que se ha ido en contra del deber objetivo de cuidado. Esa es la estructura de los delitos culposos. Lesión o medio jurídico, verificación de la imputación objetiva y verificación de la afectación al deber objetivo de cuidado. Esa es la estructura típica, amigos. Y ahora vamos a la famosa discusión, ¿culpa consciente o culpa inconsciente? ¿Culpa consciente con representación o culpa inconsciente o también llamada sin representación? Lo más fácil. Dentro del funcionalismo no llamamos culpa consciente inconsciente, sino culpa con representación, es decir, que te proyectas el futuro acontecer, o culpa sin representación, es decir, que es imposible que tú te puedas imaginar el resultado. Y aquí está la famosa discusión. Este cuadro es extraído de los amigos de LP, Pasión por el Derecho. Ellos tienen un artículo muy interesante que este cuadrito lo he extraído porque me parece muy bien resumido, entre dolo eventual y culpa consciente. Dolo eventual y culpa consciente. Hay una línea muy delgada entre ambos. Yo les explicaba al inicio, y con esto ya voy cerrando la sesión para no extenderme en el tiempo, pido mil disculpas por excederme en el tiempo otorgado. Dolo eventual, conocimiento y no hay voluntad. En la culpa consciente igual, tienes el conocimiento, la representación, pero no tienes la voluntad de cometer ese daño, porque en ambos asume de que no va a suceder nada. ¿Cuál es la diferencia? En el doble eventual, asumes la producción del resultado a pesar de que lo has visorado, a pesar de que te lo has proyectado, a pesar de que tu experiencia, a pesar de que tus vivencias te dicen que puede suceder algo malo. Y a pesar de eso, como dije hace un momento, te zurras, no te importa, te da igual. En cambio, en la culpa consciente, no es que te lo representes un daño, no es que te representes un futuro acontecimiento, sino es que confías en que no va a ocurrir un resultado. Solamente te lo imaginas por una simple corazonada, como se dice. Es decir, eres tan, ¿cómo se dice esta palabra? Eres tan cuidadoso, eres tan perfeccionista que dices, uy, creo que acá puede suceder algo. Uy, no creo que sea salado, vamos nomás. En cambio aquí, en el doble eventual, tú sabes que hay probabilidades de que puede suceder.
Como lo dije, por una cuestión de experiencia, por una cuestión de estudio, de conocimiento, de cargo. Por ejemplo, un gerente de seguridad o un gerente de logística de una empresa minera petrolera, obviamente que sabe cuáles son los daños. Yo, si soy abogado, yo sé perfectamente de que si una persona está investigada por un delito de lavado de activos, corrupción, violación y algún delito grave de homicidio, obviamente que la fiscalía va a requerir prisión preventiva. Sería irresponsable si yo no advierto a mi cliente. Igualito, pasa en el doble eventual. Sabes que va a suceder algo por tu máxima experiencia, etcétera, y a pesar de eso no te importa. En cambio, en la culpa consciente no sabes, no te representas un daño, pero confías en la fe de que no va a suceder. Es muy difícil de entender, solamente se entiende con casos prácticos y por eso yo les he traído los casos prácticos. Dolo eventual, caso Repsol, despliegue de petróleo, ¿correcto? Culpa consciente, un ejemplo de culpa consciente. Cuando, por ejemplo, estás, no sé, manejando un auto a altas velocidades en una zona que no tienes que ir a más de 30 kilómetros. Ah, culpa consciente. Porque sabes probablemente si eres un poquito más, eres un poco más diligente, te vas a dar cuenta que puedes ocasionar un daño, ¿correcto? Otro ejemplo, ¿no? El dolo eventual se representa un peligro, al igual que el culpa consciente. En el dolo eventual aceptas ese posible resultado porque te lo has representado por máxima de la experiencia. En cambio, en la culpa consciente, confías en que no ocurrirá nada malo porque estás siendo completamente diligente, estás yendo paso a paso, estás tratando de cubrir todo posible contingencia. En el dolo eventual, omites las medidas de seguridad para evitar ese proceso o ese posible resultado. En la culpa consciente, estimados amigos, uso de tácticas para evitar posibles resultados. Es decir, en uno, estás en la obligación de implementar medidas de seguridad porque las máximas de la experiencia te lo dice. En cambio, en otro, estás tratando de ser lo más diligente posible, ¿correcto? En uno continúas con la acción peligrosa y en el otro también continúas con la acción peligrosa, pero en ambos la diferencia es que acá conoces y acá no. Ahora, con esto termino, estimados amigos. Pido una vez más disculpas, Adrián, por exceso en el tiempo. Me tomará 3 minutos con este último punto. ¿Existen otros elementos aparte del dolo y la culpa en la teoría subjetiva, estimados amigos? ¿Ustedes qué dicen? Aparte del dolo o culpa, ¿hay otro más? ¿O solamente nos han enseñado dolo y culpa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Solamente es dolo culpa o por ahí hay otro elemento más que nos escapa? Pues miren amigos, se nos está olvidando un aspecto importante del aspecto subjetivo, que son los siguientes. Los elementos de tendencia interna trascendente y el elemento de tendencia interna intensificada. Hay tipos penales, hay delitos que uno tiene que analizar si es que es un delito de tendencia interna trascendente o si es un delito de tendencia interna intensificada, porque esto te puede ayudar a ganar un caso. ¿Qué pasa si el fiscal, yo desde mi posición de abogado defensor, de abogado litigante, veo un caso que tiene un elemento de tendencia interna trascendente y el fiscal no lo ha descrito? O el fiscal no lo ha desarrollado. O si es que estoy frente a una acusación fiscal de un tipo penal de tendencia interna intensificada y el fiscal no lo ha desarrollado. Se le cae el caso. Yo gano, porque es un delito con elemento de tendencia interna trascendente o con un delito de tendencia interna intensificada. Ejemplo, don Arturo, ¿de qué me hablas? Nunca he escuchado esto. Tranquilo. Siéntate y cómprate un sneaker. Miren ustedes. Los delitos de tendencia interna trascendente tienen como finalidad, la finalidad de esto es que se obtendrá a través de una acción posterior. Delitos de tendencia interna trascendente. La finalidad de este delito se obtiene con acción posterior, es decir, el sujeto activo obtiene un beneficio a posteriori. Por ejemplo, la trata de personas, ¿para qué es? Para explotar, ya sea señoritas o menores de edad, etcétera. Pero ese beneficio pecuniario no lo obtengo cuando realizo el delito de trata, sino cuando lo exploto, ¿sí o no?
Porque yo al raptar, a captar, a engañar y a secuestrar a una persona para fines de trata, con eso no obtengo ganancias. Solamente obtengo mi escuadrón para posteriormente explotarla sexualmente. Cuando las exploto sexualmente, obtengo una ganancia. Ya, eso es un delito de tendencia interna trascendente, porque la finalidad está en el acto posterior, que es la explotación, ¿correcto? Delito de tendencia interna intensificada. ¿Qué significa? La intensificación del ánimo primigenio, es decir, del ánimo inicial, contiene la conducta típica, es decir, cometes el delito cuando el ánimo está dentro de tu realización del hecho penal. Homicidio por placer, por ejemplo. Homicidio por lucro, por ejemplo. Homicidio por obcecación, por ejemplo. Homicidio por emoción violenta. La intensificación de la conducta está en la realización del hecho penal, del hecho penalmente relevante. Es decir, ya no hay una finalidad posterior, no hay un objetivo posterior o el delito no está producido para obtener una ganancia posterior, no. Es en el tipo penal. En la conducta típica está la intensificación del ánimo. Es decir, ese ánimo tiene mucho más interés, se intensifica, se supera por algo específico. En este caso, por ejemplo, homicidio por placer. Están quitándote la vida no porque les caigas mal o no porque te esté defendiendo, sino porque le causa placer. Es una enfermedad psiquiátrica, pero te quita la vida por placer, ¿correcto? Ese placer es lo que se le llama elemento de tendencia interna intensificada. Estimados amigos, espero haber sido productivo con ustedes. Agradezco una vez más a Machac. Muchas gracias. Ahí están mis datos. Mi nombre es José Arturo Mato. Los invito a que me sigan en todas mis redes porque subo contenido académico, subo mis audiencias, subo mis conferencias. A quien le interesa. En todas estoy como José Arturo Matos, Machac, David, Adrián. Te agradezco por el espacio y estoy atento a cualquier pregunta. Si es que hay espacio, porque me he pasado un poquito de la hora, pido la disculpa de casa.